Hey coders, el día de hoy les traigo un ejemplo práctico en donde les voy a enseñar cómo desarrollar una REST API utilizando TypeScript y JSON Web Token. Es decir, vamos a desarrollar una API que nos permite autenticarnos y registrarnos utilizando en sí el estándar de JWT. Voy a utilizar también TypeScript para poder desarrollar todo nuestro servidor. Desde cero voy a enseñarles cómo configurarlo y a partir de allí voy a enseñarles cómo empezar a testear nuestra API utilizando los tokens y sobre todo cómo desarrollar interfaces y definir nuestro proyecto entero. Así que si te interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es ir a mi escritorio y crear una carpeta nueva. Esa carpeta en mi caso lo voy a llamar REST API-JWT-TypeScript. Ok, vamos a arrastrar esa carpeta dentro de nuestro editor de código y a partir de aquí vamos a crear un proyecto de Node. Para hacerlo voy a tener que abrir una terminal o consola. Así que en Visual Studio Code podemos presionar F1 o Ctrl+Shift+P y se va a abrir esta ventana. Aquí podemos escribir la palabra Integrated Terminal y vamos a ver esta opción, crear nuevo terminal integrado. Damos un clic y con esto se abre una consola o terminal dependiendo de tu sistema. En mi caso se ha abierto el PowerShell. Ok, vamos a limpiar la consola con el comando cls. Y a partir de aquí, la consola ya está ubicada en nuestro proyecto, es decir, en el proyecto que acabamos de crear. Entonces, el primer comando que voy a ejecutar es el comando npm init-y. Ese comando es tan solo para poder crear un archivo package.json, que es un archivo que describe mi proyecto. Aquí está el nombre, la versión, y sobre todo me va a permitir listar las dependencias. Ahora, antes de empezar a instalar módulos y todo aquello, lo primero que voy a hacer es crear una carpeta llamada src, que va a servir para poder contener en sí mi proyecto de desarrollo. Es decir, todos los archivos y carpetas que conforman mi proyecto en sí van a ir aquí. No los voy a colocar al inicio para que no se confundan con los demás archivos de configuración que vamos a tener dentro de algunos minutos. Entonces voy a crear tan solo un archivo que diga index.ts. Ok, y por ahora voy a crear un archivo que diga consolelog.works. Ok, ahora, ¿cómo ejecuto este archivo? Bueno, por lo general TypeScript tiene que ser convertido a JavaScript. Entonces tengo que tener un módulo que se encargue de convertir eso. Obviamente ese módulo es un compilador de TypeScript, entonces voy a tener que instalar en sí ese módulo. Voy a ir aquí en mi consola y voy a decir npm i TypeScript y voy a dar un enter. De hecho, este módulo no lo tienen que instalar como producción, como módulo de producción, simplemente como dependencia de desarrollo. Es decir, si vamos al package.json, acabamos de instalar TypeScript como una dependencia, pero obviamente no es necesario que lo hagan de esta manera. Ok, una vez tengamos TypeScript instalado en nuestro proyecto, podemos hacer esto. Podemos ir npx tsc y podemos escribir el comando --init. Este comando de aquí lo que hace es crear un archivo de configuración de TypeScript. Vamos a dar un enter y lo que aparece en nuestro proyecto es ahora un archivo llamado tsconfig.json. Este archivo es importante en nuestro proyecto ya que TypeScript puede funcionar tanto para el navegador como para el servidor. En este caso estamos utilizando TypeScript del lado del servidor. Entonces vamos a configurar algunas cosas. Aquí voy a decirle que no voy a utilizar o no voy a convertir el código a ECMAScript 5 sino a ECMAScript 6, ya que Node soporta sintaxis de ECMAScript 6. Aquí los módulos que voy a utilizar es como JS, eso está bien. Luego vamos a bajar un poco y aquí vamos a ver una opción llamada source map en true. Vamos a descomentarla. Esto es para que al momento de generar nuestros archivos tengan un source map y podemos saber en dónde hay un error o una advertencia en una línea de código. Luego tenemos dos directorios o dos configuraciones para directorios. Por ejemplo, tenemos una configuración llamada outdir y rootdir. Outdir es para especificar en dónde vamos a colocar los archivos convertidos. Entonces voy a descomentarlo y voy a decir que cuando termine de convertir el código, quiero que los coloque en una carpeta llamada dis, de distribution, una abreviación de distribución. Ok, vamos a bajar un poco, vamos a seguir bajando. Y aquí tenemos una opción llamada strip true. Strip true lo que hace es que nos estamos configurando o estamos diciéndole a TypeScript que sí o sí tenemos que especificar tipos de datos. Si no lo especificamos, TypeScript nos va a dar algunos errores. Lo cual es bastante útil porque de esta manera vas a estar teniendo una ayuda o una especie de reglas que tienes que seguir, digamos, cuando escribes código de JavaScript. Ya lo vamos a ver. Luego vamos a ver también otra opción llamada module interrupt. Pero antes de esto tenemos que buscar esta opción o configuración llamada module resolution node. Entonces simplemente vamos a descomentarlo. Este es para decirle que pueda trabajar con los módulos de Node. Ok, luego también por aquí tenemos una opción llamada base URL, es decir, para especificar el directorio base. Vamos a descomentarlo y voy a decir que el directorio base se llama src. Ok, entonces con esto ya tenemos las configuraciones más básicas. Pero adicionalmente a todo esto, adicionalmente a la configuración que tenemos aquí, vamos a añadir otras más. Entonces voy a colocar una coma al final de este objeto y luego voy a añadir una opción llamada include.
Include es para decirle en dónde está mi carpeta con los archivos. Entonces voy a decir que la carpeta se llama src. Luego también voy a darle una configuración llamada exclude. Exclude es para decirle qué carpeta quiero que excluya, qué carpeta quiero que TypeScript no empiece a revisar. Y la carpeta que quiero que ignore es la carpeta Node Modules. Entonces voy a decirle aquí, quiero que ignores la carpeta llamada Node Modules. Ok, vamos a guardar y con esto sería más que suficiente para convertir el código. Vamos a limpiar la consola con CLS y ahora voy a decir npx tsc. Simplemente vamos a dar un enter. Y con esto va a tomar mi archivo de configuración y como pueden ver ha generado una carpeta llamada this. Ha generado un source map y ha generado también el archivo convertido, es decir, el console.logworks. Muy bien, entonces vamos a ir aquí a nuestra consola y voy a decir node, quiero que ejecutes desde la carpeta this el archivo index.js y damos un enter. Y con esto vemos el mensaje works. Ok, entonces con esto ya tengo configurado, o al menos ya tengo una especificación de lo que quiero que haga TypeScript. Pero para tener un poco más automatizado nuestro proyecto, voy a ir aquí en los scripts de package.json y voy a quitar este test. Voy a crear mi propio script. El script se va a llamar def. Es decir, cuando yo ejecute el comando def, quiero que ejecute por mí en la carpeta this y también convierta el código. Es decir, quiero que haga dos cosas al mismo tiempo. Ahora, por lo general, los scripts tan solo hacen una tarea a la vez. Entonces, ¿cómo puedo ejecutar dos cosas al mismo tiempo? Bueno, hay un módulo que me permite hacer eso, un módulo de Node. Entonces vamos a instalarlo. Vamos a decir npmi concurrently. Este módulo me permite ejecutar dos comandos a la vez. Entonces voy a instalarlo. También puedo instalarlo como dependencia de desarrollo, depende de ustedes. Por ahora voy a instalarlo con el "-d" para instalarlo como dependencia de desarrollo. Ok, una vez instalado este módulo, de hecho vamos a cerrar por ahora el package.json, no lo voy a guardar. Voy a entrar nuevamente una vez instalado este módulo y voy a ejecutar dos comandos de hecho. Vamos a ir en package.json, aquí está el módulo concurrently. Voy a quitar el script test y voy a decir, voy a crear un comando llamado def y cuando yo ejecute def quiero que ejecutes el módulo concurrently. El módulo concurrently lo que me permite es ejecutar un comando llamado por ejemplo tsc y luego también puedo ejecutar otro comando. Por ejemplo puedo ejecutar el comando node index.js. Ahora en este caso él no va a saber qué comando, en dónde empieza un comando o en dónde termina el otro. Entonces para separarlos vamos a tener que colocarlos entre comillas de esta manera. Y a partir de aquí tenemos unos cuantos errores. ¿Por qué? Porque estamos utilizando dobles comillas dentro de dobles comillas. Entonces para decirle que esto es una doble comilla para concurrently voy a colocarle una barra de esta manera. Ok, entonces de esta manera los estoy escapando. Ese es el nombre correcto o el nombre utilizado. Y con esto ahora concurrently sabe que tiene que ejecutar este comando y luego tiene que ejecutar este comando de aquí. Muy bien, pero vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Voy a decir, de hecho, Node tiene que ejecutar desde la carpeta this el archivo index.js. Ok, vamos a ejecutarlo. Voy a decir npm run def. Ok, entonces ahora ha ejecutado dos comandos a la vez. Ha ejecutado el comando, como pueden ver, tsc. Es por eso que convirtió el código. Y luego ejecutó el comando node this index.js y es por eso que vemos el mensaje por consola works. Muy bien, entonces ha ejecutado dos comandos, ya tenemos todo listo. Ahora, esto no es lo único que queremos. Por lo general vamos a estar cambiando código a cada momento. Entonces quiero que se mantenga ejecutando, quiero que se mantenga vigilando por los archivos. Para hacer eso, hay un comando de TSC o de TypeScript llamado "-w", que es una abreviación de decir "-watch". "-watch" es para que se mantenga vigilando por los archivos de TypeScript. Entonces este comando de aquí va a mantenerse vigilando esta carpeta y Node al final cuando los archivos sean convertidos lo va a ejecutar. Ahora Node tan solo se mantiene ejecutando una vez. Entonces yo quisiera que cada vez que cambie los archivos vuelva a ejecutar el script. Entonces en lugar de Node voy a utilizar otro módulo. Ese módulo se llama Nodemon. Entonces voy a decir npmi nodemon-d. Vamos a dar un enter. Voy a guardar aquí el package.json. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es que estamos instalando un módulo más de desarrollo. Es decir, tenemos dependencias de producción y dependencias de desarrollo. Obviamente TypeScript también deberíamos moverlo aquí. Pero primero vamos a hacer esto. Aquí ya no voy a ejecutar node, sino voy a decir nodemon. Vamos a guardar y vamos a ejecutarlo. npm run def. Entonces ahora lo que pasa es que tenemos dos archivos. Tenemos un archivo llamado, dos módulos que nos permiten ejecutar y convertir archivos. Primero tenemos tsc, que va a vigilar esto de aquí. Y luego tenemos nodemon con la carpeta this, que va a estar ejecutando el archivo index.js. Entonces si hacemos esto, por ejemplo, si vamos en index.tc y ahora ya no escribimos world, sino vamos a escribir, por ejemplo, hello world. Vamos a guardar. Automáticamente se convierten los archivos y nosotros seguimos viendo el mensaje por consola.
Muy bien, entonces ya tenemos ejecutando nuestro proyecto, ya podemos empezar a desarrollar nuestra aplicación. Vamos a cerrar todo. La carpeta div no es necesario que lo modifiquemos, tan solo vamos a estar trabajando en la carpeta src. Entonces lo primero que voy a hacer es crear un servidor. Voy a crear un archivo aquí llamado app.ts que me va a servir para configurar el servidor. Es decir, voy a empezar a configurar Express. Express es un módulo de Node. Voy a cancelar la consola aquí con control C y voy a limpiarla con cls y voy a empezar a instalar Express. Voy a decir npmi express y voy a dar un enter. Esto lo que hará es instalar obviamente el módulo Express, pero voy a tener que importarlo. Entonces voy a decir voy a importar Express y voy a guardarlo en un módulo llamado Express. Ahora me da un error y es porque TypeScript no conoce este valor. Para que TypeScript pueda leer cómo funciona esto, vamos a tener que instalar algo llamado types, que es tan solo una especificación de los tipos de datos de Express o de cualquier otro módulo. Entonces vamos a decir npmi @types express y vamos a añadir la opción "-d" porque esto es tan solo para desarrollo. Ok, una vez instale esos types, este error se va a ir porque TypeScript ya va a conocer la configuración, como pueden ver. Ok, entonces ahora voy a decir const app es igual a la ejecución de Express. Esto de aquí también podemos especificarlo de una mejor manera. Podemos decirle que es una aplicación de Express. Entonces aquí puedo decir voy a importar adicionalmente la interfaz de la aplicación. Entonces este app es de tipo application. Muy bien, una vez tenemos una aplicación, lo que voy a hacer es simplemente exportarlo. Export default app. Vamos a guardar. Y ahora como ya tengo una aplicación básica, voy a importarlo en index.ts. Voy a quitar este hello world y voy a decir quieren que importes desde el archivo app el módulo entero con el nombre app. Muy bien, una vez tengo app, lo único que puedo decir es app.listen. Quiero que ejecutes el servidor en el puerto 3000. Y cuando inicies, quiero que muestres un mensaje por consola que diga server on port 3000. Vamos a guardar. Vamos a ejecutar todo con npm run dev. Y vamos a verlo. Hello world. Bueno, en este caso vemos el hello world. Server on port 3000. Ok. Vamos a ir aquí en nuestro navegador. Voy a ir en Google Chrome. Ok, vamos a ir al localhost 3000. Y si visitamos el localhost 3000 deberíamos ver una ventana de error o algo por el estilo. Vamos a ver, lo he escrito mal, localhost 3000. Ok, vemos un error. La razón de esto no es que hayamos hecho algo mal, sino que por defecto Express envía un error al no tener rutas. Muy bien, pero al menos por ahora ya hemos tenido nuestro servidor ejecutándose. Ahora vamos a arreglarlo. Una de las cosas que podemos utilizar también al inicio de nuestro proyecto es ejecutar una función principal. Si alguna vez has trabajado con C#, Java o estos lenguajes de tipado estático, cada vez que ejecutas una aplicación, ellos tienen un método o una función principal. Bueno, aquí también podemos hacer algo similar. Podemos crear una función que se llame, por ejemplo, init o main, como gustes. Y una vez tengamos esta función, lo vamos a ejecutar directamente. De esta manera. Entonces todo esto va a ir dentro de la función. Apenas inicie la aplicación, se va a ejecutar esta función y se va a ejecutar lo que está dentro. Muy bien, entonces con esto ya tenemos una función principal. Aquí también podríamos utilizar async await, pero con esto va a funcionar. Ahora vamos a ir aquí en app y en lugar de tan solo tener una aplicación vacía, vamos a ir configurando cosas. Entonces lo primero que voy a configurar es un puerto. Voy a decir app.set port. Y lo que voy a configurar aquí es un número de puerto. Voy a decir que ejecute el puerto 3000. Vamos a guardar. Voy a ir aquí y voy a decirle que en lugar de utilizar el número 3000, desde app quiero que obtenga el valor del puerto. Es decir, aquí estoy definiendo un puerto. Aquí estoy utilizando el valor de ese puerto, que es 3000. Vamos a guardar. Y si refresco, seguimos viendo el server on port 3000. Pero por ejemplo, si cambio al número 4000 y guardo, ahora deberíamos ver el server on port 4000. De hecho, por alguna razón no lo vemos. Server on port. Ah, claro, aquí se ha mantenido con el mismo texto. Voy a decir server on port y lo voy a concatenar con app.get port. Para que cuando cambie uno se muestre por la consola. Ok, vamos a ir a localhost 3000 y esto ya no va a funcionar. Pero si vamos a localhost 4000, vemos el mismo error o la misma respuesta del servidor. Ok, ahora adicionalmente a todo esto, no tan solo quiero tener un servidor vacío, sino que quiero empezar a responder cosas. Para hacerlo voy a tener que especificar también las rutas. Las rutas voy a crear una carpeta aquí llamada routes y es donde voy a especificarlas una a una. Entonces voy a crear aquí dentro de routes una carpeta llamada out.ts, ya que vamos a crear una autenticación, un login, un register o sign up y luego vamos a importar esas rutas. Por ahora lo único que voy a hacer es desde Express importar su módulo llamado router. Entonces desde router lo que voy a hacer es ejecutarlo. Voy a crear un router y voy a ejecutarlo.
Ok, aquí también podemos decirle que esto es de tipo router. Muy bien, vamos a exportarlo. Voy a decir export default router. Este enrutador nos va a permitir crear URLs. Por ahora está vacío, así que simplemente vamos a guardarlo. Vamos a ir en app.ts y aquí voy a decir que voy a definir las rutas. Pero voy a importar primero ese archivo. Voy a decir, quiero que importes desde la carpeta routes el archivo out. Y quiero que lo importes con el nombre out routes. Ok, una vez importado este archivo, voy a simplemente utilizarlo al inicio. Entonces voy a decir aquí app.use out route. Entonces ahora todas las rutas que yo cree van a manejarse con estas rutas o estas funciones que creé aquí. Vamos a probarlo, vamos a guardar. Y aquí voy a crear a través del enrutador una ruta a través del método get para la ruta inicial, que voy a manejarlo con un request y un response. Y voy a escribir un console log que diga hello world. Vamos a guardar. Y si voy ahora a mi navegador a la ruta inicial, a localhost 4000, y doy un enter, deberíamos ver el hello world. Ah, claro, aquí está por consola lo estoy enviando. Vamos a cambiarlo. res.send hello world. Vamos a guardar. Vamos a ir a nuestro localhost 4000. Y ahora vemos el mensaje hello world, como pueden ver. Ok, entonces ya tenemos una manera de crear rutas. Pero no es todo lo que quiero ver. Adicionalmente, simplemente enviar rutas y tratar de saber si han llegado o no, voy a instalar un módulo llamado Morgan. Este módulo me permite ver por consola las peticiones que van llegando. Entonces voy a cancelar la consola con control C. 2 veces, voy a limpiar y voy a decir npmi Morgan. Y vamos a dar un enter. Cuando se instale este módulo, voy a poder importarlo igual que cualquier otro. Voy a decir, quiero que importes el módulo Morgan con el nombre Morgan. Aquí también me da el error de los tipos. Entonces voy a decir npmi @types /Morgan. Y damos también la opción "-d", un enter. Y con eso estamos instalando los tipos de datos de Morgan como una dependencia de desarrollo. Ok, ya no tengo el error. Y ahora voy a ir aquí, antes de las rutas, después de settings, y voy a establecer los middlewares. Morgan es un middleware, es decir, es una función que procesa los datos antes de que lleguen a las rutas. Entonces voy a decir app.use Morgan. Y tengo que darle una configuración. Puedo darle la configuración dev de desarrollo. Vamos a guardar. Vamos a ejecutar todo de nuevo. Npm run dev. Y si ahora hago una petición desde mi navegador, por ejemplo, localhost 4000, vamos a nuestra consola del servidor y vamos a ver este mensaje por aquí. Se ha hecho una petición GET a la ruta inicial. El servidor ha respondido con 304. La respuesta ha tomado 3 milisegundos más o menos. Y no ha tomado un peso o no ha registrado un peso. Ok, entonces con esto ya tenemos en sí más información de las peticiones que van llegando. Muy bien, ahora vamos a empezar a hacer una conexión a nuestra base de datos. Para hacer una conexión voy a crear aquí en el src un archivo llamado database.ts. Este archivo me va a permitir tan solo tener la configuración de mi base de datos. Pero para poder conectarnos vamos a tener que instalar un módulo. Vamos a cancelar aquí la consola nuevamente con control C. Vamos a limpiar. Y voy a instalar un módulo llamado Mongoose. npmi Mongoose. Mongoose es un módulo que me permite conectarme a MongoDB. En este caso, en este ejemplo, voy a utilizar MongoDB. Ya deberían tenerlo instalado y ya deberían saber de qué se trata MongoDB. Si no lo saben, les voy a dejar el curso básico de MongoDB en la descripción. Entonces voy a iniciar MongoDB porque mi computador yo no lo tengo iniciado. Voy a abrir otra consola. Aquí con este más pueden hacerlo. Voy a escribir el comando cls para limpiar la consola. Y ahora voy a ejecutar el comando mongod simplemente. Doy un enter. Y con esto inicia MongoDB. Ok, aquí debería ver el mensaje de esperando por conexiones en el puerto 27017. Muy bien, entonces ya MongoDB está listo para conectar o para aceptar nuevas conexiones. Voy a ir en mi primer consola. Y voy a decir npmi mongoose. Voy a ir aquí en la base de datos, en el archivo de database, y voy a importar Mongoose y voy a guardarlo con el mismo nombre. Aquí me está dando el error de los tipos de datos, entonces voy a decir npmi @types mongoose-d. Ok, entonces con esto voy a tener también los tipos de datos para Mongoose. Una vez tengo los tipos de datos, lo que voy a hacer es que desde Mongoose voy a utilizar su método llamado connect. Este método connect me permite poder recibir una URL o un string de dónde está mi base de datos. Mi base de datos voy a decirle que está en MongoDB, /localhost, y por ahora voy a decir que se conecte a una base de datos llamada test. Ok, una vez se conecte a la base de datos llamada test, quiero que ejecute unas cuantas configuraciones. Por ahora voy a dejarlo en blanco para que veas por qué voy a ejecutar estas configuraciones. Pero una vez se conecte, quiero que me muestre por consola un mensaje que diga database, la base de datos está conectada.
Ok, y en todo caso existe algún error, quiero que capture ese error y también lo muestre por consola. Ok, vamos a guardar, vamos a ejecutar con npm run dev todo nuevamente. Ok, server port 4000, esto se está ejecutando. Y debería ver el mensaje database is connect, pero no lo veo. La razón es que si bien he escrito este módulo de configuración no lo estoy utilizando. Entonces voy a ir en mi archivo principal en index.ts y aquí voy a importar la base de datos. Voy a decir import y voy a decirle que importe el archivo llamado database. Vamos a guardar. Y ahora me muestra por consola un mensaje que me dice deprecado y algo por el estilo. Me falta una opción llamada use new URL parser true. Si yo no le coloco esta opción, vamos a ver este error. Entonces vamos a ir en database y aquí voy a decir use URL new URL parser en true. Vamos a guardar. Esto se reinicia y ahora ya no tengo un error, pero me muestra otro. También necesita otra opción llamada use unified topology en true. También se lo voy a dar. Use unified topology en true. Vamos a guardar. Y con esto ahora ya no tengo ningún error. Server port 4000, database is connect. Ok, entonces ya tengo en sí la base de datos conectada y ya tengo también el servidor inicializado. Ahora con esto ya puedo empezar a ir aquí en mi aplicación, sobre todo aquí en las rutas, y ya puedo empezar a crear, vamos a ir aquí en routes, ya puedo empezar a crear unas rutas. Ahora, en este proyecto no voy a manejar las funciones directamente dentro de routes, sino que voy a crear una carpeta llamada controllers. Y es aquí donde voy a crear las funciones que van a manejar las peticiones que lleguen. Es decir, la función de aquí no lo voy a escribir exactamente en este archivo, sino lo voy a escribir en un archivo separado. En mi caso, voy a crear un archivo llamado, por ejemplo, out.controller.ts. Entonces, en este archivo voy a definir todas las funciones que vamos a estar utilizando para por ejemplo, registrar un usuario, para loguearlo, para saber si puede acceder a una ruta o no. Entonces, por ahora, lo único que voy a hacer es exportar unos cuantos métodos. Voy a exportar un método llamado signup, que por ahora no hará nada. Y vamos a copiar esto de aquí unas 3 veces, ya que voy a tener, así como signup, también voy a tener un método llamado signin. Y voy a tener también otro método llamado profile, que va a servir para poder decirle los datos al usuario de su perfil. El sign-in va a servir para hacer un login y el sign-up va a servir para registrar un usuario. Ok, vamos a guardar y con esto ya tengo 3 funciones. Obviamente aún no hacen nada, pero vamos a ir cambiando eso. Lo primero que voy a hacer es ir aquí en routes, en out, y voy a quitar este hello world porque ya no me sirve. Voy a tratar de definir rutas que voy a estar utilizando en este proyecto, que para esto tan solo van a ser 3. Voy a decir router, vas a tener un método post a la ruta llamada signup. Y cuando visiten esta ruta vamos a manejarlo. De hecho voy a importar aquí desde la carpeta controllers. Vamos a tener que subir un nivel. Entramos a la carpeta controllers e importamos outController. Y desde allí voy a importar 3 cosas. Voy a importar signup, signin y profile. Ok, tengo 3 métodos o 3 funciones en sí. Entonces cuando visiten signup, quiero que lo manejes con la función signup. Cuando visiten, de hecho vamos a copiar esto de aquí unas 3 veces. Cuando visiten la ruta signin, quiero que lo manejes con el método signin. Y cuando visiten la ruta /profile, quiero que lo manejes con la función profile. Esto que hemos escrito aquí no es más que definir nuestras rutas y lo que harán nuestras rutas cuando alguien los visite. Vamos a probarlo, vamos a guardar. Esto no nos muestra ningún error. Y voy a ir aquí en signup y vamos a hacer esto. Voy a ir aquí en mi outController y cuando visiten signup voy a responder. De hecho aquí vamos a colocar request y un response. Aquí también vamos a colocar un request y un response. Y aquí también un request y un response. ¿Por qué nos da este error? Porque él no sabe de dónde salen esos parámetros. Pero vamos a importar aquí express y voy a decirle que voy a importar una interfaz de request y voy a importar una interfaz de response. Entonces aquí simplemente voy a decir, este request es de tipo request y este response es de tipo response. Y obviamente esto de aquí también vamos a tener que aplicarlo en las otras rutas. Esta interfaz es simplemente para decirle al objeto qué propiedades o qué datos podemos empezar a alterar. Esto lo vamos a conocer mucho mejor cuando tengamos las peticiones y vamos a ir viendo el autocompletado o los errores que nos va dando. Entonces aquí tan solo he especificado el request y el response. Vamos a guardar. Y por ahora no tengo ningún error. Pero en signup voy a decir,
cuando visiten la ruta sign up, quiero que respondas con un mensaje que diga sign up. Y esto de aquí lo vamos a copiar también en el resto de rutas. Ok, entonces cuando visiten sign in, quiero que respondas con sign in. Y cuando visiten profile, quiero que respondas con el texto profile. Vamos a guardar. Y con esto ya tengo mi servidor. Ahora vamos a probar las rutas. Todas están funcionando con post, pero de hecho el profile debería funcionar con el método get, ya que cuando van a hacer un sign up o un register o un registro de un nuevo usuario, o cuando van a hacer un login, van a enviar los datos a través del método post, pero cuando van a pedir datos, van a hacerlo a través del método get. Entonces, de esta manera he definido mi servidor. Ahora, ¿cómo lo testeamos? Bueno, para testearlo tendríamos que tener una aplicación del lado cliente, una aplicación SPA desarrollada con Angular, React o con JavaScript, o simplemente tener un formulario. Pero en este caso, para no crear todo eso, vamos a utilizar un programa que nos permite testear nuestra REST API. Existen muchos, está Postman, Insomnia, también hay un cliente REST para Visual Studio Code, está Curl, etc. Hay muchos programas. En mi caso, el programa que voy a utilizar se llama Insomnia. Ok, para instalar este programa, de hecho es muy sencillo porque tiene una página, vamos a entrar en su página, pueden buscarlo en Google con el nombre Insomnia REST. Y esto le va a mostrar este programa de aquí, Insomnia REST Client. Este es el programa que vamos a estar utilizando el día de hoy para testear nuestra aplicación. Ok, tiene una versión para Linux, Windows y Mac, entonces es multiplataforma. Ok, simplemente vienen aquí, descargan para Windows o para su sistema, lo instalan y eso es así de simple. Ok, ese es el programa. Aquí yo lo tengo a pantalla completa. Muy bien, simplemente voy a eliminar aquí lo que ya tenía desde antes. Muy bien, entonces así van a ver el programa apenas lo instalen. También tienen unas notificaciones, etc. Ok, vamos a empezar creando una ruta. Para poder hacer una petición a nuestro servidor, vamos a ir aquí en este botón de más. Y aquí vamos a decirle que quiero hacer una nueva petición. Vamos a darle un nombre, voy a decirle JWT TypeScript. Vamos a dar un Enter. Y con esto, ahora me da una especie de URL tipo el navegador. En esta barra de direcciones vamos a tipear la dirección http://localhost 2.4000, que es en donde está nuestro servidor. Y voy a darle la dirección, en este caso, sign up. Ok, pero esto va a funcionar con el método post. Entonces vamos a ir aquí en esta opción, método post, envío. Y como respuesta tengo el valor sign up. Vamos a hacer lo mismo con el sign in. Sign in, envío y me da el sign in. Voy a hacer una petición get a profile. Envío y me da el valor profile. Ahora, no tan solo quisiera ver, por ejemplo, la ruta de esta manera, localhost 4000/profile, sino quisiera verlo de esta manera, out/profile. Entonces, para tener esta ruta, yo tengo que configurarlo. No es nada difícil porque vamos a ir aquí en nuestro código y en app.ts, justo aquí donde estamos importando las rutas, voy a decirle que cuando visiten estas rutas, antes van a tener que tipear el texto /API/out. Entonces de esta manera puedes especificar en tu enrutador o en tus URLs que tienen que tipear esto antes. Es decir, ahora si yo quiero ejecutar la misma ruta, tengo que tipear /API/out/profile. Y me sigue respondiendo lo mismo. Lo mismo para sign up a través del método post. Y lo mismo para sign in. Ok, enviamos. Y con esto tengo la misma respuesta. Muy bien, entonces con esto ya tenemos nuestras 3 rutas creadas. Pero obviamente vamos a tener que guardar datos y todo aquello. Entonces ahora voy a ir aquí en mi proyecto y voy a crear una carpeta llamada models. Esta carpeta models, como su nombre lo indica, es para definir los modelos de datos que voy a estar guardando. Es decir, voy a definir la tabla de los usuarios. O entre comillas, digamos la colección de datos. Ya que al final es una colección. El nombre así es en MongoDB. Entonces voy a ir aquí en models y voy a crear un archivo llamado user.ts. Este user es simplemente para especificar el modelo de datos de los usuarios. Aquí voy a importar nuevamente Mongoose, pero ya no para conectarme porque ya hemos hecho eso, sino voy a importar aquí 2 cosas, el esquema y el modelo de datos. Voy a crear un nuevo esquema, voy a decir new schema. Este esquema me va a permitir definir qué datos voy a estar guardando de cada usuario. Y para cada usuario yo voy a estar guardando estas propiedades, un username, voy a estar guardando un email y voy a estar guardando una contraseña, un password. Ok. Ahora, el username, ¿de qué tipo de dato es? Bueno, voy a colocar aquí un objeto y voy a decirle, este username, este tipo de dato es string. De hecho, tenemos que colocarlo de mayúscula porque este es un esquema de Mongoose. Ok, luego le voy a decir que este campo es requerido. Esto va a ser en true. Eso quiere decir que si no ingreso este dato, me va a dar un error porque aquí le estoy diciendo que es requerido. Luego le voy a decir que como mínimo, todos los username de todos los usuarios van a ser de 4. Es decir, cada usuario, como su nombre, va a tener como mínimo un valor de 4.
Luego vamos a decirle que todos los datos van a estar en minúscula, lowercase en true. Muy bien, entonces así van a lucir mis username o los nombres de usuario. Luego voy a crear una coma. Y luego voy a decirle que para los emails de los usuarios también van a ser de tipo de dato string. Voy a decirle que van a ser únicos. Es decir, que si hay dos usuarios y están intentando guardar su correo exactamente igual, va a haber un error. Tan solo puede tener un usuario, un correo. Y de esa manera vamos a evitar la redundancia o vamos a evitar problemas al momento de autenticar. Ok, entonces también voy a decirle que es requerido, ya que de esta manera va a hacer un login el usuario. Y voy a decirle que va a estar en lowercase todos los datos. Todos los emails van a estar en lowercase. Ok, luego vamos a también colocar una contraseña. La contraseña va a ser de tipo de dato string. Vamos a colocarle también que es requerido en true. Muy bien, y así lucen mis datos de mis usuarios. Así van a lucir mis usuarios. Vamos a guardar este esquema en una constante, que en mi caso voy a llamar user esquema. Y a partir de aquí voy a exportar esto. Entonces voy a decir export default. Pero no voy a exportar el esquema, sino voy a crear un modelo a partir del esquema. Entonces voy a decir, voy a ejecutar un model que le voy a colocar como nombre user y va a estar basado en el user esquema. Entonces con esto ya voy a poder utilizarlo. Ahora, algo adicional que también podemos hacer es que podemos especificar una interfaz en TypeScript. Esto nos va a servir para que cuando nosotros recibamos un dato, sepamos qué datos vamos a estar manejando y vamos a poder tener autocompletado. Por ahora voy a dejarlo así, luego lo vamos a crear a medida que lo vamos necesitando. Vamos a guardar y con esto ya tenemos un modelo de datos para poder crear. Entonces vamos a ir en Sign Up. De hecho voy a cerrar todas estas pestañas. Vamos a ir en Controllers, en Sign Up. Y aquí en lugar de tan solo enviar un texto que diga Sign Up, vamos a de hecho registrar un dato. Entonces vamos a empezar por esto. Voy a ir aquí en Insomnia y voy a decir, voy a enviar una petición a Sign Up a través del método POST. Le voy a enviar un dato en formato JSON. Voy a decir aquí en Body JSON. Y aquí voy a escribir un JSON que diga, por ejemplo, testing hello world. Ok, vamos a enviarlo. Y con esto me sigue dando la respuesta sign up, porque así está especificado. Pero quisiera ver por consola este dato que me ha enviado esta aplicación cliente. Para hacerlo voy a mostrarlo aquí a través de un console log. Un objeto request.body. Este request.body es en sí esto que me está dando el usuario. Entonces vamos a guardar en sí nuestra aplicación, vamos a guardarlo con los cambios, vamos a ir en Insomnia y voy a enviar nuevamente esta petición. Envío y debería ver por consola los datos, pero no vemos el dato del objeto sino vemos indefinido. La razón es que nuestro servidor aún no entiende los datos en formato JSON. Para que lo entienda vamos a tener que configurar app. Entonces en el archivo app voy a decir aquí en la parte de settings o configuraciones app.set desde Express quiero que utilices tu método JSON. Pero de hecho esto no es una configuración como tal, sino es un middleware, ya que los middlewares procesan cada petición que va llegando. Entonces cada petición que va llegando va a poder entender los objetos JSON. Entonces esto iría en los middlewares. Vamos a decir app.use express.json y lo ejecutamos. Vamos a guardar. Y ahora si reenvío este dato y vamos a nuestra consola, ya vemos el objeto testing hello world. Ok, entonces como ya estamos recibiendo los datos, ahora yo puedo utilizar esos datos para poder crear un nuevo usuario. Entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Primero, este request body quiero que reciba dos cosas. Quiero que reciba un correo y quiero que reciba una contraseña y quiero que reciba el nombre del usuario. Es decir, cuando un usuario se va a registrar, va a enviar una petición a través del método POST, pero va a enviar los siguientes datos. Va a enviar un username, por ejemplo, voy a colocarle fast. Va a enviar también un email, que va a ser por ejemplo fast@fastweb.com. Y va a enviar también una contraseña. Por ejemplo, en mi caso voy a colocarle password. Ok, vamos a enviar. Y en este caso me dice sign up como respuesta. Y desde consola veo esos tres datos. Username fast, email, password. Ok, entonces como ya tengo los tres datos, lo que puedo hacer es empezar a registrar un nuevo usuario. ¿Desde dónde registro eso? Bueno, tengo un modelo de datos. Entonces voy a importar el modelo de datos. Voy a importar desde la carpeta models el archivo user. Y voy a importarlo como user. Ok, entonces ahora con los datos lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear un nuevo usuario. Y le voy a dar los siguientes datos. Le voy a dar como username. Y como pueden ver aquí no tengo autocompletado. La razón de que no tenga autocompletado aquí es porque el modelo no sabe qué datos voy a estar recibiendo. No tiene una interfaz. Pero lo puede especificar. Voy a ir aquí en Models, en User. Y arriba de todo esto voy a crear una interfaz para los usuarios. De esta manera.
Entonces esta interfaz va a especificar qué campos TypeScript puede tener autocompletado. Así de sencillo. Entonces, ¿qué campos tengo? El username, email y password. Entonces voy a decirle que va a ser username de tipo string. De hecho aquí es en minúscula porque estamos hablando de TypeScript. Email, string y password en formato string. Ok, todos estos campos son requeridos, así que lo voy a dejar de esta manera. Entonces aquí voy a exportarlo, también para poder utilizarlo en otros archivos. Muy bien, pero adicionalmente, esta interfaz, de hecho el nombre correcto o el nombre convencional podríamos decir que también podríamos llamarlo de esta manera. Interface User y User. Ok, vamos a decirle aquí, este modelo va a estar basado en eUser o en la interfaz del usuario. Y con esto ya podemos empezar a especificarle el autocompletado. Pero como pueden ver me da un error. Me dice que lo que estoy especificando aquí tiene estos campos, pero al final todo esto lo que genera es un documento. Entonces vamos a importar desde Mongoose también un document. Y aquí voy a decir que este objeto va a heredar también las propiedades extends document. Esto lo que hará es que a las propiedades que tiene un documento le va a añadir estas. Entonces ahora ya no tengo un error, como pueden ver. Vamos a guardar. Y ahora lo que estoy viendo por consola es en sí un error de Mongoose. Me está diciendo que falta una propiedad que está deprecada. Para corregir este error vamos a ir en Database y vamos a añadir una opción más llamada Use Create Index en True. Vamos a guardar. Y con esto se va el error y vamos a seguir viendo el mensaje correctamente de la base de datos. De hecho aquí lo he escrito mal, Database. Ok, vamos a ir en Out Controller. Y ahora este new user vamos a guardarlo en una constante llamada user. Pero como desde el modelo de datos tenemos una interfaz que estamos exportando, que es esta de aquí, vamos a poder decir desde user también quiero importar eUser. Entonces aquí voy a decirle este usuario cumple con el modelo eUser. Ok, entonces ahora user tiene las propiedades, por ejemplo, de estas de aquí, vamos a verlo. Username, email, password, etc. Por ahora voy a decir que este username va a estar basado en requestbody.username. Va a tener un email que va a estar basado en requestbody.email. Va a tener un password que va a estar basado en requestbody.password. Ok, y una vez tengo estos datos, posiblemente voy a verlo por consola este nuevo usuario, user. De hecho aquí me dice que esto es una interfaz de user, como pueden ver. Vamos a verlo, vamos a guardar. Vamos a enviar nuevamente esto, me dice sign up. Y por consola ahora veo este objeto. Es decir, cuando yo estoy viendo este objeto de aquí, significa que esto va a estar guardado en MongoDB. Va a tener su guión ID, un username, un email y un password. Ok, este console log ya lo puedo quitar. Muy bien, entonces con esto ya estoy especificando qué datos voy a estar guardando. Esto no está guardando un dato, tan solo me está especificando qué datos van a ser almacenados. Para guardarlo voy a tener que utilizar un método llamado save. Es decir, voy a tener que especificar aquí user.save. Ahora, este método es un método asíncrono. Esto quiere decir que voy a tener que ejecutar una promesa, un callback o async await. En mi caso, para utilizar código moderno, vamos a utilizar async await. Entonces vamos a escribir aquí async y aquí vamos a utilizar await. Ahora, con esto, una vez termine el método, va a continuar con la siguiente línea. Es decir, luce como código síncrono, pero es código asíncrono. Una vez guarde esto de aquí, esto me va a devolver el objeto guardado, que voy a guardar una constante llamada saved user, usuario guardado. Ok, y con este save user lo que puedo hacer es por ahora tan solo mostrarlo por consola. Ok, vamos a guardar. Vamos a crear este usuario, envío, me dice sign up. Y ahora por consola me está mostrando el usuario guardado. Finalmente, ahora ya estoy viendo el usuario que está almacenado dentro de mi base de datos de MongoDB. Ahora, esto no es lo que quiero. Entonces, solo estoy guardando un dato. Quiero crear un token. Entonces, ¿cómo puedo crear un token? Bueno, vamos a hacer esto. Voy a importar aquí arriba un módulo que se encargue de crear tokens. Este módulo no lo tengo instalado, así que voy a tener que hacerlo. Voy a ir en mi consola con control C. 2 veces voy a cancelar. Voy a limpiar con CLS. Y ahora voy a decir npm i JSON Web Tokens. Este módulo me permite crear, como su nombre lo indica, tokens basados en el estándar de JSON Web Token. Entonces voy a dar un enter. Con esto se va a instalar. Y a partir de aquí voy a empezar a requerirlo. JSON Web. Vamos a ver si me ha autocompletado. JSON Web Tokens. Ok. Voy a importar este módulo con el nombre JWT para tener una abreviación. Aquí me da un error de TypeScript que no reconoce el tipo de dato. No hay ningún problema. npmi@types/JSON-Web-Tokens -d para tenerlo como dependencia de desarrollo en los tipos de datos. Ok, entonces con esto ahora ya no tengo un error. Pero en lugar de tan solo mostrar por consola el usuario que ha sido guardado, voy a hacer lo siguiente. Voy a crear un token. De hecho podemos ir separando cosas. Por ejemplo aquí puedo escribir un comentario que diga por ejemplo guardando
un nuevo usuario y debajo vamos a escribir otro comentario que diga creando un token, o vamos a llamarlo simplemente token. Ok, entonces aquí voy a decir jwt.sign para registrar un nuevo token y voy a tener que darle tres parámetros: un payload, un dato en sí que va a almacenar el token, voy a darle un secret o private key y también voy a darle una opción o un objeto de configuración. En este caso voy a darle tan solo dos cosas. Voy a decirle lo siguiente: voy a darle un dato llamado su-id. Esto es lo que va a almacenar el token y ese su-id viene desde el usuario guardado en su propiedad su-id. Y como pueden ver, ahora me da autocompletado porque al final yo sé que el usuario tiene esas propiedades. Muy bien, una vez tengo el usuario guardado, tengo que darle un string que va a ser el secret key y con esto vamos a evitar el error. El asunto es que el secret key no debería estar tipeado aquí, sino deberíamos guardarlo en una variable de entorno. Ahora, ¿cómo creamos esas variables de entorno? Bueno, dependiendo si estás en Linux, Mac o Windows, el comando va a variar. Pero para evitar todas esas complejidades, vamos a simplemente instalar un módulo de Node que me permite definir variables de entorno. Entonces vamos a ir aquí en la consola y voy a decir npmi y ese módulo se llama .m. Ok, vamos a instalarlo como dependencia, vamos a dar un enter. Vamos a ir en index.tc y es aquí donde vamos a tener que utilizar este módulo, ya que apenas arranca mi aplicación, vamos a tener que leer las variables de entorno. Entonces, antes de app, lo primero que vamos a leer es el módulo llamado .m y voy a guardarle una variable del mismo nombre, .m. Aquí me da un error del tipo de dato, lo mismo npmi @types/.m-d. Ok, una vez se vaya el error, voy a decir desde .m quiero utilizar su método llamado config. En sí, estas dos líneas lo que hacen es lo siguiente: importo el módulo y empiezo a leer las variables de entorno. Ahora, ¿desde dónde voy a leer esas variables? Bueno, voy a ir aquí al inicio de mi proyecto, al inicio fuera de src, y voy a crear un archivo llamado .m. De hecho, es por eso que se llama el módulo de esa manera, o .m. Aquí voy a crear una variable. Voy a crear una variable que diga, por ejemplo, testing, y tenga el valor que diga, por ejemplo, hello world. Vamos a guardar, y ahora esto lo voy a comentar simplemente para que no nos dé ningún error. Vamos a guardar. Vamos a ir en index.ts y voy a ver por consola desde process.end. Y el nombre de mi variable, testing. Vamos a escribirlo tal cual, testing. Es decir, para yo poder acceder a las variables de entorno voy a tener que utilizar siempre ese objeto llamado process.end. Y el nombre de mi variable. Aquí tan solo defino mis variables y aquí voy a empezar utilizándolo. Estas variables de entorno ya deberías saberlo, pero lo he explicado en un video anterior. En resumen, lo que hacen es que estas variables no están almacenadas en mi programa, sino en mi sistema operativo. Esto quiere decir que si yo clono mi proyecto en otro computador, tengo que tener también estas variables. Todo lo contrario no va a funcionar. Entonces vamos a guardar, vamos a ejecutar mi proyecto con npm run dev. Vamos a dar un enter. Y por consola debería ver el valor hello world, ya que ese sería el valor de la variable testing. Ok, entonces ya está leyendo el valor del .m. Muy bien, y bajo esta misma lógica, lo que vamos a hacer es que aquí vamos a guardar nuestro secret key y también podríamos guardar nuestras variables de conexión, etc. Pero por ahora solo voy a guardar el secret key de mis, digamos, de mi REST API, de mis tokens. Entonces voy a escribir aquí token.secret y el valor voy a colocarle, por ejemplo, cualquier token. Pero obviamente aquí podrías especificar algo un poco más complicado, el token que tú quieras. Esto es en sí para simplemente que tu configuración sea única. Vamos a guardar, tenemos el token, entonces ahora para utilizarlo desde OutController, vamos a descomentar esto de aquí y voy a decirle, no voy a pasarte un string, sino voy a pasarte un process.end.secret o bueno, se llama token-secret. Ya que de esa manera lo hemos llamado token-secret. Entonces cuando importo esto de aquí, lo que me va a devolver es este valor de aquí. Ahora me está dando un error, me dice el argumento, me estoy tratando de recibir un argumento de tipo string, pero me estás pasando un valor indefinido. ¿Por qué dice esto? Porque aunque esta variable esté definida aquí, nosotros fácilmente podríamos quitarla. Si la quitamos, esto me va a dar un valor indefinido y esto va a ocasionar un error. Entonces TypeScript me está avisando de esa eventualidad. Entonces lo que puedo hacer aquí es decir lo siguiente. Ok, utiliza este token si existe. O, vamos a colocarle un símbolo de O, utiliza este string que diga por ejemplo token test. Vamos a llamarlo de esta manera. Entonces ahora se va el error porque TypeScript sabe que si esto es indefinido va a tomar esto. Muy bien,
Entonces con esto ya hemos creado o ya estamos creando nuestro primer token. Una vez esto se genere, voy a tener que devolverle al usuario para que el usuario a partir de allí tenga un pase y pueda empezar a pedir cosas a mi servidor. Es decir, el token es como un pase que le damos al usuario para que pueda pedir cosas al servidor. Si no lo tiene, no puede pedir cosas, así de simple. Entonces esto de aquí lo vamos a guardar en una constante llamada tokens. Y este token vamos a darle incluso un poco más de descripción, voy a decirle que es de tipo string, ya que el token al final es un string. Muy bien, y con esto ya tenemos el token, vamos a enviarlo, en lugar de decir res.send, vamos a enviar un res.json. Y ya no voy a enviar un texto que diga sign up, sino voy a enviarle un token. Ok, vamos a guardar. Y de hecho aquí tengo un error que dice indefinido. La razón es que he quitado el .m, vamos a guardar. Y en el index.ts ya no existe esta variable llamada testing, así que vamos a quitarlo. Vamos a guardar aquí. Y así quedaría en mis archivos. De hecho voy a cerrarlo todo para tener un poco más de orden. Vamos a ir aquí en nuestro Insomnia o nuestro REST client. Y voy a crear un usuario nuevo llamado Joe. Vamos a llamarlo joe@fastweb. Y la contraseña se va a llamar password también. Vamos a enviar. Y ahora lo que me responde el servidor es con un token. Entonces gracias a esto, ya luego una aplicación cliente simplemente va a tener que almacenar este token y va a tener que enviarlo con cada petición para saber o para que el servidor sepa que tiene autorización ese usuario de pedir cosas. Muy bien, entonces este es nuestro pase, este es el pase que le damos al usuario para que pueda seguir pidiendo cosas al servidor. Muy bien, eso significa que el usuario ya está logueado o ya está registrado. De hecho, en este caso tan solo estamos registrándolo, pero ya tiene su token. Entonces con esto ya hemos generado un token, pero obviamente no lo deberías devolver así. También podrías devolverlo como una cabecera, es decir, como una información adicional al cuerpo de la petición. Me explico, vamos a ir aquí en res.json y por lo general lo que le deberías devolver al usuario podría ser el usuario guardado, save user. Pero como quieres también devolver el token, podrías hacer algo como esto. Puedes decir res.header y en el header puedes escribir una cabecera con un nombre, por ejemplo, outToken, o también simplemente lo podrías llamar token. En mi caso lo voy a llamar outToken y como valor le vas a dar el token que has generado. Entonces ahora estás devolviéndole la información al usuario, pero también le estás devolviendo el token adicionalmente. Vamos a verlo, vamos a guardar. Vamos a ir a nuestra aplicación y vamos a registrar otro usuario. Voy a registrar un usuario llamado Cameron y aquí vamos a llamarlo password. Enviamos. Y ahora, como resultado, el servidor me devuelve el usuario registrado, el ID, el username, el email y el password. Y adicionalmente a los datos, si vamos aquí en header, me está devolviendo un outToken, que es el token que el servidor ha generado. Ok, ahora no tan solo quisiera hacer esto, sino que tengo que corregir algunas cosas. Por ejemplo, aquí estoy devolviendo el password y la contraseña de ese usuario es password. Entonces yo no debería devolver así este dato, de hecho no debería guardar los datos de esta manera. Entonces lo que voy a hacer por ahora es limpiar mi base de datos. Vamos a ir aquí vamos a abrir una consola más. Vamos a escribir aquí, vamos a limpiar con cls. Voy a escribir el comando mongo para poder conectarme a mi base de datos. Voy a escribir nuevamente el comando cls para limpiar. Y voy a decir show databases. Bueno, o show dbs en este caso. Ok, con esto tengo todas mis bases de datos. Voy a entrar a mi base de datos que en este caso vamos a ir en database, se llama test. Entonces voy a decir use test, show collections para ver las colecciones de datos y tengo una colección llamada users. Voy a decir db.users.find y aquí tengo 3 datos. Si yo quiero eliminarlos, simplemente puedo decir, de hecho voy a eliminar la base de datos entera, db.drop database. Ok, con esto he eliminado la base de datos. Si yo escribo nuevamente show dbs, ya no está la base de datos test. No hay ningún problema con que se elimine porque esto nuevamente lo va a crear por mí. Muy bien, entonces con esto ya no tengo ningún dato en mi servidor o en mi base de datos de MongoDB. Vamos a volver a la primera consola. ¿Por qué he eliminado los datos? Porque ahora voy a guardar los datos, pero ya no con la contraseña en texto plano, sino cifrada. Para hacer eso vamos a tener que instalar un módulo más llamado bcrypt. Vamos a cancelar aquí la consola con control C. Vamos a limpiar con cls y voy a decir npmi bcrypt yes. Y vamos a dar un enter. Ok, ahora para poder empezar a crear un método de cifrado, voy a hacerlo desde el mismo modelo de usuario. Es decir, aquí tengo una interfaz, aquí tengo el esquema, pero también puedo definir métodos para este esquema. Entonces para hacerlo voy a crear aquí desde user schema, a través de su método methods, voy a poder crear un método, vale la redundancia. Entonces aquí el método voy a llamarlo encrypt password.
Ok, esto va a ser una función. De hecho voy a crear una función flecha para ser un poco más breve. Y voy a especificar qué es lo que va a recibir esta función. Y como estoy utilizando TypeScript, nosotros podemos especificar más cosas. Por ejemplo, si voy a crear un método llamado encryptPassword, esto va a recibir una contraseña, que va a ser de tipo string. Y al final toda esta función va a retornar otro string. Ok, entonces aquí lo que voy a hacer es empezar a cifrar la contraseña. Lo primero que voy a hacer es importar el módulo que acabamos de instalar. El módulo que se llama bcrypt. Ok, y voy a guardarlo en una variable del mismo nombre, bcrypt. Ok, este módulo lo que hace es en sí tomar un string y generar un cifrado, o en sí cifrar un texto, cualquier texto que le demos. Entonces ahora me está dando un error, es porque en TypeScript necesitamos instalar los tipos de datos, @types/bcryptjs-d. Y una vez instalemos los tipos de datos se nos va a ir este error. Pero desde este módulo voy a utilizar bcrypt y su método llamado handSalt. Este es para generar simplemente un string adicional para que cada cifrado sea único. Voy a decirle que el algoritmo va a ser aplicado 10 veces. Y esto, al ser asíncrono, voy a especificar await. Para que no nos dé un error, aquí voy a especificar async. Ok, esto lo que va a hacer es generar en sí un salt. Entonces vamos a guardarle una constante del mismo nombre. Y con esto vamos a poder, a partir de aquí, empezar a cifrar nuestra contraseña. Entonces para cifrarlo vamos a ir bcrypt.hash. Y vamos a pasarle dos cosas, la contraseña que estamos intentando cifrar y el salt que acabamos de generar. Esto también en sí es asíncrono, pero simplemente lo vamos a retornar. Ahora aquí me está dando un error. La razón es que si bien yo estoy retornando un string, esto adentro funciona con promesas, ya que estoy utilizando await. Entonces aquí voy a decirle, este string está retornado a partir de una promesa. Muy bien, entonces con esto en otras palabras estoy diciendo que aquí adentro hay un método asíncrono. Muy bien, vamos a guardar y con esto ya tengo mi método para encriptar o cifrar una contraseña. Pero también puedo tener un método para poder empezar a validar una contraseña. Entonces voy a aprovechar de una vez que estoy aquí y voy a crear también un método llamado validatePassword. Porque este método lo único que va a hacer es cifrar la contraseña. Luego voy a tener que comparar la contraseña que me están pasando para ver si es correcto o no. Entonces voy a recibir aquí, voy a crear una función que va a recibir aquí una contraseña también para ver si es válida o no. Ahora, ¿por qué estoy utilizando aquí una función de ECMAScript 5 y aquí estoy utilizando una función flecha? La razón es que la función de ECMAScript 5 al final mantiene el alcance de quien lo ejecuta. Es decir, si yo ejecuto esta función de esta manera, yo aquí, si le digo la palabra this, esto va a hacer referencia a este esquema. Entonces yo puedo decir this.username, this.email, this.password. Si yo hago el uso de una función flecha, no voy a poder hacer uso de este this de la misma forma. Entonces vamos a hacer esto. Voy a escribir aquí que esta función va a recibir una contraseña que es de tipo string y va a retornar también una promesa, pero ya no va a retornar un string, va a retornar un boolean, un true o un false. Es decir, si la contraseña es válida, va a retornar true. Si no es válida, va a retornar false. Pero para hacer esa comparación, bcrypt lo hace por mí. bcrypt.compare. Y vamos a tener que pasarle dos cosas. La contraseña que estamos tratando de validar con la contraseña original. ¿En dónde está la contraseña original? Bueno, está en el esquema this.password. Entonces simplemente le digo aquí this.password. Y es por eso que he utilizado la función de ECMAScript 5. Ok, una vez termine esto es asíncrono, así que voy a decirle await. Y como es await, aquí voy a decirle async. Ok, y esto va a retornar un true o un false. Muy bien, entonces así quedarían nuestros métodos. Sé que es algo verboso, pero en sí estamos especificando muy bien y estamos sabiendo muy bien lo que estamos haciendo. Vamos a guardar. Y con esto ya tengo mis métodos para cifrar. Entonces, ¿dónde utilizo esos métodos? Bueno, justo aquí. Justo al momento que estoy guardando un usuario. Antes de guardarlo, primero voy a cifrar la contraseña. Entonces, desde user, voy a empezar a utilizar su método llamado encryptPassword. Ahora, ¿por qué no tengo autocompletado aquí si al final había especificado todo eso? Bueno, la razón es que en el modelo de usuarios, vamos a subir un poco en la interfaz, tan solo le he especificado que tengo datos, no métodos. Entonces voy a especificar también aquí, voy a decir, tengo un método llamado encrypt, de hecho vamos a colocar el mismo nombre, encryptPassword. Ok, ese es un método. ¿Cómo le digo que esto es un método? Bueno, voy a colocarle simplemente aquí dos puntos y voy a decirle qué es lo que devuelve. Esto es un método y esto devuelve un string. Pero vamos a especificarlo exactamente igual. Esto devuelve una promesa, un string a partir de una promesa, y también recibe un parámetro password con un método string. Entonces, esto recibe
un parámetro llamado password de tipo string y devuelve un string a partir de una promesa. Muy bien, y esto de aquí también vamos a aplicarlo para el otro método llamado validatePassword. validatePassword. Ok, esto recibe también una contraseña que es de tipo string y esto devuelve un boolean a partir de una promesa. Vamos a guardar. Y ahora, si yo voy a ir en OutController y le digo user.encryptPassword y me está dando una especificación de lo que hace. Por ejemplo, me dice que esto recibe, de hecho vamos a verlo, recibe un password como parámetro y retorna un string a partir de una promesa. Ok, entonces aquí voy a decirle, este user va a cifrar una contraseña. ¿Cuál contraseña? Bueno, lo mismo, user.password. Y una vez esto me devuelve la contraseña cifrada, vamos a decirle que este usuario va a almacenar esa contraseña en su propiedad password. Ahora, por alguna razón, estamos viendo una... vamos a ver, user.encryptPassword, userPassword. Ok, esto debería funcionar. Ah, claro, vamos a verlo de esta manera. Esto de aquí es await. Entonces vamos a colocarle await, ya que es una promesa. Vamos a guardar. Y con esto, ahora, una vez se cree un usuario, va a guardarlo... primero va a tomar su contraseña original, su contraseña sin cifrar. Pero una vez creado el objeto, va a tomar la contraseña original, va a ser cifrada, va a ser devuelta y esa va a ser la nueva contraseña del usuario. Y al final es lo que va a estar almacenado en la base de datos. Vamos a guardar y vamos a probarlo. npm run dev. Aquí no deberíamos tener ningún error. Vamos a ir en nuestro programa Insomnia y vamos a crear un usuario. Como mi base de datos está vacía, puedo nuevamente crear este usuario llamado Cameron. Voy a enviar y ahora me devuelve los datos del usuario. El ID, el username, el email y el password, como puedes ver, ya no es password, sino es un dato cifrado. Entonces ya estoy guardando datos a partir de simplemente tomarlos y pasarlos por bcrypt. Muy bien, ahora no tan solo quiero cifrar un dato y guardarlo en la base de datos, también quiero empezar a autenticar o hacer un login. Para hacer un login, vamos a de hecho quitar eso de aquí. Vamos a ir en nuestro otro método llamado sign-in, que es aquí donde vamos a tener que especificar qué es lo que vamos a estar recibiendo. Entonces vamos a quitar este res.send y al igual que sign up vamos a tener que recibir los datos. Entonces voy a decir console log request body para verlos por ahora. Vamos a decirle esto, vamos a enviarlo a sign in y por ahora vamos a decirle un res.send que diga login. Ok, vamos a guardar y voy a decir, voy a enviar un out sign in a través del método post send y me dice login y por consola estoy viendo los datos que le estoy enviando, estos datos de aquí. Obviamente cuando hago un login no quiero enviarle el username, entonces solo voy a enviarle el email y el password. Vamos a enviar. Y esto es lo que le estoy enviando al servidor. Muy bien, entonces con estos datos lo que puedo hacer es empezar a validarlos. Primero voy a hacer lo siguiente. Voy a decir a través del modelo de usuarios, voy a buscar un dato, find one. Voy a buscar un dato por email. Y voy a empezar a tomar el dato que me están pasando, el request.body.email, ya que es lo que me va a enviar el usuario para ver si el usuario existe o no. Entonces voy a tratar de buscar el correo que me está pasando el usuario en mi base de datos. Este es un método síncrono, así que voy a decir await para que funcione. Aquí voy a decir async y con esto va a darme un usuario. Entonces vamos a guardar ese usuario que me devuelve en una constante llamada user. Y a partir de aquí vamos a hacer una validación. Vamos a hacer lo siguiente. Si no existe un usuario, entonces el usuario no puede tener acceso, no puedo devolverle un token. Entonces voy a retornar lo siguiente. Voy a retornar una respuesta con un código de estado 400, simplemente 400 y un mensaje JSON que diga, por ejemplo, email o password está mal, is wrong. Ok, vamos a guardar. Y por ejemplo, si yo busco un usuario, vamos a verlo. Yo busco el usuario Cameron y envío, me dice login. Pero si envío un usuario o con un correo, por ejemplo, llamado cualquier cosa y envío, me dice email o password está mal, email o password is wrong. Entonces lo que puedo hacer ahora es continuar con el siguiente paso. Si ya estoy comprobando el correo, el siguiente paso es comprobar la contraseña. Entonces aquí voy a decirle que voy a tratar de utilizar desde user su método llamado validatePassword. De hecho aquí lo he escrito mal, password. Vamos a ir aquí, password. Ok, vamos a escribirlo bien, validatePassword. De hecho vamos a guardar aquí en user y vamos a guardar también el archivo. Y ahora lo que le voy a pasar es la contraseña que me está pasando el usuario a través de request body. request.body.password. Ok, y con esto va a tratar de validarlo. Una vez termine de validarlo, de hecho este es un método síncrono, así que vamos a decirle await. Voy a guardar la respuesta, ya que esto me va a volver un booleano, en una constante llamada correctPassword. Este correctPassword va a ser verdad o falso, va a ser un boolean. Entonces aquí también podría darle
una descripción que va a ser un boolean. Ok, entonces puedo hacer una confirmación. Si la contraseña no es correcta, vamos a retornar y vamos a responder con un código de estado 400 y un mensaje JSON que diga invalid password. Ok, vamos a guardar. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, si yo tipeo Cameron y tipeo, por ejemplo, con cualquier contraseña y envío, me dice invalid password. Es decir, si bien el correo es correcto, la contraseña no lo es. Pero si tipeo password y envío, me dice login. Ok, entonces ya estoy tratando de validar el correo y la contraseña. Muy bien, una vez termino con el correo y la contraseña, significa que el usuario es correcto, ya puedo generar un token. Ahora, ¿cómo genero ese token? Bueno, lo mismo, voy a utilizar desde JSON Web Token su método sign y le voy a dar dos parámetros. Le voy a dar en sí voy a guardar un dato que es el ID, que viene desde user.su-id, y voy a darle desde process.end el valor llamado token-secret. O en todo caso, si no hay ningún valor, voy a darle el valor test, por ejemplo. O ¿cómo lo había llamado? Vamos a verlo. Lo había llamado token test. Ok, vamos a darle también el valor token test. Muy bien, entonces con esto va a generar un token. De hecho, aquí lo que podríamos hacer es establecer también un valor de expiración. Es decir, para que este token expire automáticamente después de un tiempo. Entonces aquí le puedo colocar una coma, un objeto y le puedo decir este token va a expirar en... Y le voy a dar, por ejemplo, este valor puede ser aceptado en segundos. Entonces, pues, el valor va a vencer en 60 segundos. O lo puedo multiplicar por 60 para que venza dentro de una hora. O a esta hora le puedo multiplicar por 24 para que venza dentro de 24 horas. Es decir, este token va a vencer después de un día. Muy bien. Entonces con esto ya tengo mi token, pero no lo estoy guardando. Vamos a guardar en una constante llamada token, que es de tipo string. Y va a ser almacenada con lo que genere este método. Muy bien, y a partir de aquí lo único que voy a hacer es que en lugar de devolver res.sendLogin, voy a decir res.header y voy a devolver en outToken el token y voy a responder con un JSON que diga, por ejemplo, el usuario, para que tenga la misma respuesta. Vamos a guardar y vamos a verlo. Por ejemplo, si ahora yo envío a través del método post esta autenticación Cameron con cualquier dato y envío, me dice que la contraseña es inválida, pero si le envío la contraseña correcta, que es password, y envío, me devuelve los datos de su usuario, el ID, el username, el email, el password, y en header el outToken también ya está. Ok, entonces hasta este momento lo que estamos haciendo es simplemente registrando un usuario y logueándolo. Cada vez que hace ese proceso le devolvemos un token, que lo devolvemos a través de una cabecera llamada outToken. Ahora, esto de aquí, lo que vamos a hacer es que por el resto de peticiones que hagamos al servidor, vamos a tener que enviarlo para decirle al servidor que tenemos autorización de pedir cosas. Se los voy a mostrar. Vamos a ir aquí a nuestro servidor. Y habíamos creado una ruta llamada profile. Recuerda que esta ruta funcionaba a través del método get. Es decir, si hacemos una petición get a API out profile y envío, vamos en preview y vamos a ver el texto profile. Obviamente ese texto tan solo lo deberían ver las personas que están autenticadas o tienen una cuenta. Si no estás autenticado, no cualquiera lo debería ver. Entonces tenemos que hacer una comprobación. Por ahora voy a ver tan solo por consola el request.header out token. Es decir, voy a ver qué valor tiene esta cabecera. Vamos a hacerlo, vamos a enviarlo, me devuelve profile y por consola veo indefinido. La razón es que estoy haciendo una petición get a esta ruta, pero no estoy enviando ninguna cabecera. De hecho, aquí puedes ver, tan solo enviamos un content type, que es para decirle que el dato es de formato JSON, pero no estamos enviando una cabecera llamada request header out token. Entonces, por ejemplo, el proceso sería de la siguiente manera. Lo primero que haría el usuario es enviar una petición post a API out sign up, sign in, ya que aquí es para loguearse. Entonces estos serían los datos que va a enviar a través del método sign in. Enviamos, bueno, en este caso es a través API out sign in. Ok, estos son los datos que el usuario está recibiendo. ¿Por qué recibe estos datos? Porque sus datos son correctos. Si enviamos cualquier cosa, me dice contraseña inválida, pero la contraseña es password. Así que los datos son correctos y adicionalmente a los datos que me devuelve el servidor también me está devolviendo un token. Entonces vamos a copiar este token de aquí. Copiamos y lo que haría el usuario es que por el resto de peticiones que él va a hacer va a tener que enviarme también una cabecera. Una cabecera con el token, con este token. De hecho vamos a verlo. Vamos a hacer nuevamente la petición get /API /profile y ahora voy a enviar en la cabecera un valor llamado outToken. Y como valor voy a pegar esto que habíamos copiado. Vamos a enviarlo.
Vamos en preview, sigo viendo profile, pero desde consola del servidor veo ahora el token. Esto quiere decir que dependiendo si el token existe o no, yo debería devolver esto. Obviamente podría hacerlo como esto. Si si request.header out token existe, pues entonces devuélvele los datos. Vamos a colocarle un console log que diga datos. Caso contrario, pues devuelve devuelve por ejemplo un error o algo por el estilo. Ahora, aquí tan solo os estoy mostrando un ejemplo. Pero supongamos que tenemos más rutas. No tan solo tengo una ruta profile, tengo 50 o 30 rutas, lo cual no es nada descabellado, ya que al final en una aplicación tenemos muchas rutas. Voy a tener que hacer esta comprobación para todas esas rutas, lo cual no es algo práctico. Entonces lo que voy a hacer es que en lugar de hacer la validación aquí, voy a crear mi proyecto en la carpeta libs. De hecho, no tengo esa carpeta, voy a crear una carpeta llamada libs, que es para bibliotecas o mis propias funciones que puedo reutilizar. Y aquí voy a crear un archivo llamado validateToken.ts. Es decir, será una función que me va a permitir validar un token, como su nombre le indica. Otra forma también es llamarlo, no lo sé, verify token o algo por el estilo. De hecho, vamos a llamarlo de esa manera, verify token. Ok, vamos a dar un enter. Y ahora tengo este archivo. Lo que hará este archivo es ser una función que se va a llamar, de hecho voy a crearlo de esta manera. Voy a exportar una constante que se va a llamar token validation, que va a ser una función que va a aceptar tres parámetros, un request y un response y un next. Esto no tiene nada que ver con JSON Web Token, no tiene nada que ver con TypeScript, esto es asunto de Express. Si no entiendes esto, te recomiendo ir al curso básico de Express. Pero lo que hace esto es ser un middleware. Un middleware en sí es una función que se ejecuta antes de pasar a una ruta. Es decir, que antes de que nosotros procesemos esto, antes de que nosotros procesemos cualquier ruta, primero van a pasar por esta ruta de aquí. Aquí me está dando un error. Bueno, para solucionarlo vamos a importar desde Express lo siguiente. Voy a importar un request, el objeto request, el objeto response, de esta manera. Vamos a ver si me dio el autocompletado. Y el objeto llamado next function. Bueno, la interfaz llamada next function. Entonces aquí voy a decirle, este es de tipo request. Request, esto de tipo response. Esto de tipo next function. Ok. Entonces lo que estamos haciendo aquí es lo siguiente. Estoy definiendo un middleware. Este middleware aún no devuelve nada. Entonces voy a decir que esto va a devolver el método next para que continúe con la siguiente ruta. Pero antes de devolver la siguiente ruta, primero tenemos que hacer una comprobación. Voy a guardar en una constante llamada token lo que venga en la cabecera request header. Vamos a llamarlo out token. Entonces a partir de aquí voy a hacer la validación. Si no existe un token, quiero que retornes una respuesta con código de estado 401 y con un mensaje JSON que diga acceso denegado. Es decir, si no existe un token, no existe esa cabecera, va a devolver acceso denegado. Caso contrario, si sí existe, vamos a empezar a tomar los datos que están dentro de ese token. Ahora, ¿cómo tomamos esos datos? Bueno, podemos importar nuevamente JSON Web Token, el módulo, y voy a guardarlo en una constante llamada JWT. Y ahora desde JWT voy a utilizar su método llamado verify. Este método verify lo que hace es tomar un token y devolverme los datos que estaban dentro de ese token. Entonces voy a primero pasarle el token que existe y luego le voy a dar también el secret. El secret está en process.end.secret, bueno, token secret. Token secret. O en todo caso, si no existe, le habíamos dado el valor, creo que se llama token test. Ok, entonces esta sería la manera de poder volver a obtener los datos que estaban dentro del token. Muy bien, una vez tenemos estos datos, lo que vamos a hacer es empezar a guardar en una constante llamada payload. Este payload es en sí los datos que estaban dentro del token y a partir de aquí podemos empezar a utilizarlo. Por ahora, simplemente voy a ver por consola ese payload. Ok, vamos a guardar. De hecho voy a escribirlo bien. Payload. Ok, ahora, ¿cómo utilizamos esta función? Como lo estamos exportando, lo único que podemos hacer es pasarla a través de la ruta. Es decir, vamos a guardar esto de aquí. Por ahora simplemente voy a responder con un texto que diga profile. Ok, vamos a hacer esto. Vamos a ir en nuestro enrutador, en nuestro routes out. Y la ruta que está protegida no son estas. Estas rutas cualquiera puede accederlo, ya que un usuario tiene que acceder primero a sign up para registrarse o sign in para loguearse. Pero la ruta que debe estar protegida es esta de aquí, esta llamada profile. Entonces, antes de llegar a devolver algo, primero voy a pasarlo por esa función que habíamos creado, llamada verify token.
pero eso está en otro archivo, así que voy a tener que importarlo. Voy a importar desde la carpeta libs el archivo verify token, y lo que voy a importar es su método llamado token validation. Entonces aquí simplemente voy a pasarle el valor de esa función. Entonces, en otras palabras, antes de que llegue a profile, primero va a hacer toda esta validación. Vamos a ver toda esta validación que he creado. Vamos a verlo. Vamos a ir ahora en nuestra petición, en JSON. Primero vamos a hacer una petición get a API out profile sin la cabecera. Vamos a eliminarlo dando doble clic. Ok, se ha ido. Entonces voy a hacer una petición, enviar, y me dice acceso denegado. ¿Por qué? Porque no tengo un token. Pero ahora lo primero que voy a hacer es loguearme. Voy a hacer una petición post API out sign in. Voy a, en este caso, enviar los datos. Me da los datos y también tengo una cabecera out token. Lo único que importa es este token de aquí. Voy a copiarlo. Y ahora, nuevamente, como ya estoy logueado, voy a hacer una petición get a API out profile. Pero ya no voy a enviarlo tan solo sin cabecera. Voy a enviarle con una cabecera llamada out token. Y voy a darle el valor de la cabecera. Voy a enviar. Y ahora en preview me muestra el texto profile. Es decir, como le estoy enviando el token, puedo ver el texto profile. Pero si quito el token y envío, me dice acceso denegado. ¿Ok? Entonces, ese vendría a ser las bases de cómo podemos autenticar. Ahora, adicionalmente, si ves en consola, este verify token, por consola me está mostrando el contenido del token. Este es el contenido del token decodificado. Es decir, aquí me está devolviendo los datos que estaban en el token. Y los datos que estaban eran solo un ID, un IAD y un EXP, que en sí es el tiempo de expiración y el ID. En realidad, lo único que me importa de todos estos datos es esto de aquí, ya que esto es lo que yo había guardado dentro del token cada vez que logueaba un usuario o cada vez que registraba. Entonces lo que quiero es volver a guardar este dato en la variable request para que cada vez que haga una petición, todas las rutas tengan acceso a este ID. De esta manera pueden tener acceso al usuario que está autenticado. Es decir, si yo envío una petición a profile, yo no tan solo quiero ver el texto profile, de hecho quiero ver el dato del usuario que está pidiendo esta petición. Entonces lo que tendría que hacer es tomar este ID. Pero este ID no está en esta función, sino está en verify token. Entonces voy a tener que pasarlo. ¿Cómo lo paso? Bueno, voy a pasarlo a través del objeto request, ya que todos los controladores tienen acceso al objeto request. Entonces voy a simplemente guardarlo allí. Vamos a hacer esto. Vamos a ir en verify token y el payload no tan solo lo voy a mostrar por consola, sino voy a hacer esto. Desde request voy a crear una propiedad llamada user ID y voy a guardar el payload. De hecho, vamos a hacer esto por ahora. Voy a crear una interfaz para el payload para saber qué estamos recibiendo en esta constante de aquí. Entonces voy a crear una interfaz llamada payload. De hecho, vamos a seguir la misma convención de antes, que es una interfaz payload, y voy a decir, voy a guardar un ID con formato string y voy a guardar también un IAD que es de tipo number. Vamos a colocarle tipo number. También teníamos un dato llamado x. Vamos a guardarlo también. Ok, entonces así va a lucir mis payload. Entonces aquí voy a decirle, este payload es un iPayload. En otras palabras, lo que estoy especificando aquí es que cada vez que yo devuelvo este verify, este payload tiene unas propiedades. Entonces puedo decir, este request.userid va a guardar el payload.su-id. Muy bien, ¿y por qué me da un error este request user ID? Porque al momento de configurar TypeScript te había mostrado que nosotros teníamos aquí en el tsconfig una propiedad llamada, vamos a verlo, street en true. Este street lo que hace es que nosotros no podemos pasar una propiedad sin especificar. Es decir, este objeto o esta propiedad del objeto llamada user ID no existe en el objeto request. Entonces nosotros no podemos crear algo así de la nada, tenemos que especificarlo en TypeScript. Ahora, ¿cómo especificamos eso? Bueno, esto que tenemos aquí es una interfaz. Tendríamos que agregar otra propiedad a la interfaz. Pero obviamente esto de aquí nosotros no lo hemos especificado, no lo hemos creado, lo hemos importado de una biblioteca. Entonces, ¿cómo podría extenderlo? Bueno, en TypeScript existe un concepto llamado Declaration Merging, que es básicamente la manera de extender un objeto, extender una interfaz. Entonces vamos a ir aquí afuera de src y voy a crear un archivo llamado, voy a llamarlo en este caso types.d.ts. Como puedes ver aquí también le coloco un icono y todo aquello. Bueno, este objeto me va a servir, o esta interfaz, o este archivo en sí, me va a servir para especificar cómo voy a extender esa interfaz.
voy a escribir lo siguiente. Voy a declarar un namespace llamado express. Es decir, cuando yo trabaje con express, voy a, en su interfaz, expandir el objeto request con una nueva propiedad. Esta propiedad se va a llamar userID y va a ser de tipo string. Y va a ser exportada para que pueda ser utilizada. Vamos a guardar. Y para extender este objeto vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir en tsconfig.json y a las propiedades que ya había agregado voy a añadir una más llamada files. Y esta propiedad files como valor va a tener el nombre del archivo types.d.ts. Ahora vamos a guardar. Y si voy aquí en verifyToken.ts ya no tengo el error, como pueden ver. ¿Por qué? Porque ahora he extendido el objeto request. Ahora el objeto request tiene una nueva propiedad. De hecho podemos verla. Request.userID. Y me dice que esto es de tipo string, como pueden ver. Entonces ahora le digo, este userID va a tener como valor lo que el token me devuelva, pero tan solo el ID, ya que el ID es un string. Ok, entonces ya estoy guardando el dato, así de simple. No he tenido que tratar de, digamos, definir una variable global o algo por el estilo. Simplemente se lo voy a pasar a través del request.userID. Muy bien, entonces con esto, ahora voy a guardar. Y si voy ahora en el out controller, el controlador de autenticación, voy a ir en el método profile. Ya no quiero enviar el texto profile, sino quiero enviar los datos del usuario. Entonces voy a hacer primero desde el modelo user, voy a buscar un usuario por ID. Ahora, ¿de dónde obtengo el ID? Bueno, de nuevo, como tengo el request.userID, de esa manera voy a obtenerlo. Ok, entonces una vez tengo el usuario por ID, esto es await porque es asíncrono. Aquí es async para que funcione el await. Y esto me va a devolver un usuario. Entonces voy a guardarle una constante llamada user. Y a partir de aquí puedo hacer una validación. Puedo decirle, si no existe un usuario, retorna un res.status 404 que diga, por ejemplo, JSON no user found. Ok. Vamos a guardarlo. Y si en todo caso existe el usuario, ya no vas a enviar un res.sendProfile, sino vas a enviar un res.jsonUser. Vamos a guardar y vamos a probarlo. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Voy a hacer primero una petición get sin nada, sin ninguna cabecera, como pueden ver, a /profile, envío, y me dice acceso denegado. Entonces, el primer paso es autenticarme. Voy a ir a través del método post, a API out, sign in, voy a insertar mis datos, el correo cameron@fastweb, el password, envío. Esto me da los datos, ok, pero me devuelve un token. Ok, entonces voy a copiar este token. Y ahora de nuevo voy a hacer una petición get a API out /profile. Pero voy a adicionarle ahora el token, out tokens. Y voy a pegar en sí el token que me ha devuelto. Envío. Y ahora en preview veo los datos nuevamente. ¿Por qué veo los datos? Porque ya le estoy enviando el token a través de una cabecera. Y es por eso que estamos viendo lo mismo. Es decir, me está devolviendo el mismo. Pero en este caso no debería ver la contraseña cada vez que obtengo los datos. Entonces podría hacerlo como esto. Desde request user, la contraseña va a ser 0. Es decir, no me devuelves la contraseña cada vez que te pido los datos. Vamos a hacer lo mismo. La misma petición get. Y ahora ya me devuelve tan solo el ID, el username y el email. Ok, esto es lo que hemos hecho el día de hoy. Hemos creado una autenticación bastante simple en TypeScript. Tenía pensado hacer una validación también, pero el video se va a hacer mucho más largo. Si en todo caso quieres hacer validación de datos, eso ya no tiene nada que ver con JSON Web Token o con la contraseña. Ya es otro concepto. Pero si quieres hacer la validación de todas formas, puedes buscar conceptos como por ejemplo, o módulos como por ejemplo, Express Validator, que es un módulo de Express para hacer validaciones. O también otro módulo llamado Joy, que es un módulo de Happy. Es decir, es un módulo de este framework de JavaScript o framework de Node llamado Happy. Este módulo te permite poder hacer validaciones también. Entonces tienes dos opciones para validar los datos. En realidad, para saber si el usuario te envía correctamente el username, el password, etc. Aquí tienes ejemplos. A futuro voy a tratar de publicar también ejemplos con eso. Incluso lo tenía pensado para este video, pero ya está demasiado largo. Entonces, ¿qué pasa si luego quiero tener más rutas? Bueno, simplemente puedes crear, por ejemplo, export. Vamos a crear otra ruta llamada testing. Vamos a crear también un request y un response con sus respectivas interfaces. Y un response. Y por ejemplo aquí tan solo voy a responder con un JSON que diga private. Ok, entonces aquí tengo un dato. De hecho aquí me faltó la flecha. Ok, entonces aquí tengo una nueva ruta. Bueno, la agrego. Voy a ir aquí en mis rutas y voy a decir, tengo una ruta nueva a través del método get llamada testing.
y va a ser manejada con, vamos a importar desde este controlador la función llamada testing. Ok, pero no quiero que cualquiera acceda a esta ruta, quiero que esté validada. Entonces voy a añadir antes el token validation. Entonces ahora si yo hago por ejemplo una petición, vamos a primero hacer la petición sin header, la petición get out testing y envío, me dice acceso denegado porque no tengo un token. Pero si escribo out-token y pego el token y envío, me dice private. Es decir, me ha respondido o ha podido procesar mi petición. Y esa sería la misma idea. Obviamente hay muchos más conceptos, pero en sí esa es la idea de los tokens. Muy bien, ya para terminar, en esta carpeta dice está todos tus archivos convertidos. Esto sería lo que tendrías que desplegar al final cuando termines tu proyecto. Cuando tú digas, ok, ya terminé de desarrollar mi API, ahora tengo que desplegarla. Bueno, esta carpeta dice lo que tendrías que desplegar en cualquier servicio que quieras. Amazon Web Services, Heroku, DigitalOcean, Netlify, Next, o ¿cómo se llama? Now, o este tipo de servicios de la web. ¿Ok? Entonces eso sería todo por el video del día de hoy. Si tienen algunas preguntas déjame en los comentarios y para futuros ejemplos voy a tratar de tomarlo en cuenta para tratar de explicarlo un poco más detallado o quizás en otro video. Muy bien, eso ha sido todo por el video del día de hoy.